Hola, muy buenas. Esta es nuestra actividad de la materia de economía monetaria. En pantalla puede verse los miembros de este equipo. Yo soy Romel Campos, voy a ser su acompañante, narrador dentro del desarrollo de este contenido. Nosotros hemos escogido la crisis del crack del 29 para poder detallarla desde una perspectiva keynesiana. Dicho eso, vamos a ver el contenido. Bienvenidos. El crack del 29 o Gran Depresión es la crisis económica capitalista por excelencia. Representó un antes y un después en la realidad del planeta y en el debate de las ideas. Sus orígenes y consecuencias son comentadas hasta el día de hoy desde diferentes ópticas y disciplinas. En la economía podemos encontrar neoclásicos, austríacos, entre otros. Para este video en particular, lo abordaremos desde la perspectiva keynesiana. La Gran Depresión no puede ser entendida sin la Primera Guerra Mundial. La entrada de Estados Unidos en este conflicto requirió una gran movilización industrial inicial para poder satisfacer las necesidades de sus aliados. Pero la financiación se volvió un tema clave cuando el país entró de lleno a la guerra en 1917. Las necesidades de gasto en defensa llevaron al gobierno de Wilson y a la Reserva Federal a requerir deuda privada masiva. De esa manera crearon los bonos libertad, que se generalizaron en la sociedad estadounidense. Esto provocó que el ciudadano de a pie se expusiera a los productos financieros, pudiera de forma superficial entender su funcionamiento y aumentara su propensión a la inversión. Los mercados financieros, hasta entonces reservados para la alta empresa y los profesionales, ahora eran populares, algo indispensable para entender la crisis. Como resultado de su victoria en la guerra, Estados Unidos y el dólar ganaron terreno en la esfera internacional, posicionándose como la gran potencia industrial del mundo. Desarrollaron durante el conflicto una gran capacidad instalada que podía ser redirigida a la economía doméstica y la exportación de sus ahora dependientes aliados, a la vez que la inversión, el consumo y el ahorro dinamizaban la economía. Tenían el caldo de cultivo para una bonanza económica. Otro pilar fundamental en la comprensión de la crisis es la escuela neoclásica. Aunque en fases finales y con algunas derrotas como la creación de la Reserva Federal, los neoclásicos seguían siendo el pensamiento hegemónico en la economía. Su fijación en la libertad del sector privado como elemento autorregulador de los mercados, la asunción axiomática de la racionalidad de los individuos en su toma de decisiones, el énfasis en los sistemas de precios como garantes del equilibrio, cuya determinación estaba delegada casi exclusivamente a la oferta y sus condiciones gracias a la ley de Say, provocaron una ceguera ante la posibilidad de una sobreproducción y una pésima toma de decisiones generalizada en los mercados. La ley de Say nos dice que toda oferta crea su demanda, o en términos más entendibles, la producción de bienes en la oferta generará ingresos equivalentes a la posibilidad de consumirlos. Por tanto, la demanda agregada es inelástica la mayoría del tiempo, incapaz de no consumir lo producido y no puede estar deprimida en el largo plazo, ya que aunque puedan haber desequilibrios parciales y muy puntuales por la velocidad de los reajustes de precio, siempre podrá equilibrarse. Estos economicismos aceptados y abrazados por el capitalismo estadounidense, sumado a la bonanza económica y la avaricia de muchos sectores, convirtieron a la próspera posguerra en una bomba de relojería que cambiaría la historia. Al haber un despegue económico, la población vio cómo su renta crecía y les permitía ahorrar e invertir. Ya que los bonos libertad habían generado un mercado potencial para los productos financieros, las empresas y los bancos iniciaron una brutal y agresiva expansión del crédito, emitiendo bonos privados que la población ya sabía cómo funcionaban, mientras que la ininterrumpida subida de las ventas de las empresas cotizantes invitaba a todos los actores económicos a invertir en unas acciones que nunca paraban de subir.
Para empeorar las cosas, la Reserva Federal bajó los tipos de interés a mínimos históricos, así como los requisitos para el otorgamiento de créditos, al punto que la gente y empresas se endeudaban para comprar acciones. También sería importante mencionar que durante esta década empezó la producción en serie de carros, lavadoras, refrigeradoras, entre otros bienes novedosos que estaban al alcance de la población. El factor tecnológico también influyó en la crecida del consumo. Como resultado, la economía había entrado en un frenesí que los llevaría a una burbuja bursátil y financiera. Una burbuja ocurre cuando el valor de un mercado o activo se percibe por encima de su valor real, normalmente por la especulación, distorsionando su precio al alza. En la crisis del 29, la burbuja en la bolsa de valores era gigantesca. En algún momento, Estados Unidos dejaría de crecer económicamente a esa velocidad, y por tanto las avariciosas e irresponsables expectativas de un crecimiento ilimitado que sostenían la burbuja dejarían de funcionar también en algún momento. Alguien poderoso lo advertiría el problema, se retiraría generando una alerta para los inversionistas experimentados que a fin de cuentas también se convertiría en una alarma para los no experimentados que solo seguían tendencia. Por eso el valor se volvería más y más volátil. Eso fue exactamente lo que pasó. Cuando la incertidumbre o especulación negativa empezó a infectar el mercado porque la burbuja era ahora evidente, la gente quiso saltar del barco porque nadie quería estar ahí cuando explotara, como es natural. Irónicamente fue eso precisamente lo que la hizo explotar. El pánico hizo que muchos quisieran vender y pocos comprar. La oferta ahogó la demanda, bajando muchísimo los precios, creando pérdidas gigantescas de un momento a otro. Así, el jueves 24 de octubre de 1929, finalmente la bolsa tuvo su primer desplome. Una reunión de emergencia ese mismo día entre los principales magnates del sector bancario y bursátil acordó una gigante inversión de dinero para estimular la oferta y estabilizar la caída rescatando al mercado, una especie de rescate privado. Y aunque hubo un pequeño rebote el viernes y el lunes, que incluso se anunciaba que la crisis había sido superada, pues para el martes no fue suficiente. Ese martes 29 de octubre, que pasaría a la historia como el martes negro, vio el derrumbamiento definitivo de la bolsa. El caos fue brutal. La gente, ante tanta pérdida de sus inversiones y con el miedo en máximos, empezó a apersonarse a los bancos para retirar su dinero. El efecto llamada superó las capacidades de las reservas de liquidez de los bancos y suspendió el retiro de efectivo y ahorros. La endeudada población ahora no tenía cómo devolver sus préstamos que los bancos necesitaban con urgencia para ser solventes. La crisis también hundió al sector bancario. A partir de aquí, todo fue un efecto dominó. La economía en su conjunto colapsó y con Estados Unidos el mundo entero. Lo anteriormente descrito en parte esgrime la narrativa y las críticas de Keynes respecto a la primera etapa de la crisis. Para entender la crítica de Keynes es indispensable separar dos momentos marcadamente diferentes del fenómeno que estamos abordando. La etapa del crack, aquella comprendida entre los momentos previos a la crisis y el desplome del mercado, y luego una segunda etapa sobre la depresión que se abalanzó sobre el mundo y la gestión de la misma. Para finalizar el análisis de la primera etapa, mencionamos que para Keynes la Reserva Federal había jugado un rol clave en la crisis, ya no solo por la bajada tan grande de los tipos de interés, sino por no tener el poder y coraje suficiente para regular los mercados financieros. Haberle dado manga ancha al sector privado fue para el economista británico un elemento clave del problema. Su conclusión fue que tuvo que haber más control.
algo que marcaría fuertemente su visión económica y que luego plasmaría en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Respecto a la gestión de la crisis, Keynes enfatizó el rol del gobierno, pero desde la crítica, queriendo sacar y enaltecer el valor del Estado en la economía, precisamente por describir su ausencia. Durante los primeros tiempos de la depresión, el gobierno optó por políticas de austeridad en aras de buscar el equilibrio presupuestario, resguardando sus fondos con una gran bajada del gasto público, lo que para Keynes iba totalmente en contra de lo que se debió haber hecho. Para él, el gasto público forma parte de la demanda agregada, por la sencilla razón de que si el beneficio para la población es dinero en efectivo, este puede ocuparse para estimular el consumo. O si fuera algún tipo de servicio, este sería un gasto en el que la población no tendría que incurrir y así poder gastar en otras cosas. Básicamente, por una o por otra, estimular la demanda. La contracción del gasto público es, por tanto, en esta situación para Keynes, un depresor de la demanda y el consumo, pues forma parte fundamental de la misma. Además, Keynes criticó duramente la respuesta que los neoclásicos dieron a los retos de la crisis. Su fijación por el equilibrio de precios los llevó a sugerir y a terminar implementando medidas económicas como la reducción de salarios en busca de la deflación, que permitieran un restablecimiento de la competitividad empresarial y que fuera por tanto el sector privado el que apuntalara la economía. Sin embargo, para Keynes esto solo provocó que la gente perdiera capacidad adquisitiva, ya que la inflación no solo dependía del mercado de trabajo, y que en consecuencia el consumo también se deprimiera. Este último hallazgo fue vital para el desarrollo del concepto del efecto multiplicador. Si el gobierno hubiese aumentado el gasto público y no se hubiesen buscado tantas medidas deflacionarias agresivas, la economía en su conjunto habría tenido más recursos para poder dinamizarse y volver a crecer. Algo que de alguna manera sí terminó pasando con el New Deal del presidente Roosevelt. Las consecuencias de esta crisis no solo quedaron en la esfera de lo económico, fue un catalizador de muchos de los problemas que estaban por asolar el mundo. La crisis, si bien golpeó duramente a todo el globo, países como Alemania, que estaban muy desconectados del entramado de la economía global gracias a haber perdido la Primera Guerra Mundial, lograron mantener cierta integridad económica que propició el crecimiento que tendrían poco antes y durante los primeros años del gobierno de Hitler. Crecimiento económico que en todo caso permitiría financiar la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, ya que todos los países europeos más afectados por la crisis fueron Francia y Reino Unido, quienes además cargaban con dificultad para recuperar sus pirámides poblacionales después de millones de muertos en la Gran Guerra, Hitler inició su expansionismo unos pocos años después y la crisis del 29 es pues uno de los elementos que podría estar detrás de la debilitada posición que tuvieron ambos países y de la pasividad que mostraron gracias a una aversión a un nuevo conflicto que había sido tan traumático. El crack del 29 en su conjunto aceleró las tendencias de una débil paz y sed de revancha en Europa. Fue crucial para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, por tanto, y podríamos seguir detallando sus impactos en la moda, la política, la filosofía y prácticamente todas las disciplinas, pues no hubo parte alguna de la vida de quienes vivieron esta atrocidad que no se viese afectada. Fue, sin titubeos, uno de los tragos más amargos del siglo y, para ser francos, nunca antes había sido visto. En términos del análisis económico, representó un trauma muy grande. Hizo caer definitivamente a la escuela neoclásica dentro de las políticas de Estado
y pues se pasó a 3 décadas de un keynesianismo que pues encarnaba dentro de sí muchísimos problemas que fueron muy manifiestos, por ejemplo, durante otra crisis económica muy grave como la sucedida en el shock del petróleo gracias a la guerra del Yom Kippur, y que pues sacaron a flote todos los problemas que tenía precisamente el modelo keynesiano, entre ellos, por ejemplo, el descuido del gasto público, precisamente. Así que, pues, representa un cambio de paradigma. No solamente modificó la calidad de vida de las personas, sino que trascendió a debates muy grandes dentro de la propia academia económica, y pues hizo que esa ortodoxia dominante que, como mencioné anteriormente en este video, pues ya estaba un poco de capa caída, pues terminara por caer finalmente y se generara toda una nueva generación de pensamiento. Se llevó a cabo la digestión neoclásica, como se le suele llamar de alguna manera, en donde pues hubo un proceso de autocrítica y de asimilación de Keynes dentro de la economía, y pues el propio Keynes por su lado pues desarrolló pues todavía mucho más su teoría económica, al punto que ahora hay escuelas sucesoras del pensamiento keynesiano, y en gran parte la solución que se brindó a la crisis de 1929 sentó las bases para pues la forma en la que los estados deben de reaccionar ante este tipo de situaciones, como desgraciadamente terminó pasando en la crisis económica del 2008, que aunque de una naturaleza totalmente diferente, compartía las mismas características por las que pasó la crisis de 1929, la avaricia y la poca supervisión de las grandes entidades financieras. Esta ha sido nuestra actividad final. Aprovecho para pues lanzar un agradecimiento por los contenidos. Ha sido realmente una materia muy interesante, y pues espero que este video sea de su agrado. Pasen un feliz día.